Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis amados amigos y hermanos que han dispuesto este momento para escuchar este audio video por medio de redes sociales. Les saluda el pastor Fabián Muñoz desde Guayaquil, Ecuador, siendo hoy 17 de marzo del año 2016. Como es de conocimiento público nacional en Ecuador y quizás a nivel internacional, el día sábado 16 de marzo, aproximadamente siendo las 6 de la tarde con 40 minutos o 50, sucedió un movimiento telúrico sísmico de 7.8 grados en la escala de Richter. Esto ha dejado a la fecha actual, 17 de marzo, una gran cantidad de siniestros, de muerte, de destrucción en algunas ciudades de nuestro país. Pero hay que comenzar a reflexionar realmente el porqué de estas circunstancias y de estos eventos que suceden en este tiempo. Debemos comenzar a reflexionar por qué tiene que suceder lo que estamos viviendo. Pero para tener respuestas efectivas a lo que estamos conversando, meditando en la bendita palabra de Dios, solamente vamos a hallar respuesta por medio de la Escritura. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 10, dice el Señor: entonces les dijo, hablando Jesucristo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaban qué señales ha de preceder antes de la venida del Señor. Y Él les dice, y entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diferentes lugares. Y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Solo en este versículo nos damos cuenta de que estas señales que pedían los discípulos se les manifestara con anticipación. Son señales visibles de algo que tiene que suceder inevitablemente y para nuestro consuelo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia en primer lugar. Va a venir con terremotos, plagas y hambres en diferentes lugares. Ecuador no es el único lugar en donde se suscitan esta clase de catástrofes naturales. Pero Dios ha decidido escoger también esta nación en esta hora para colocar su presencia, colocar su mirada y colocar sus pies sobre este lugar para dar a indicar de que Él está poniendo atención a esta nación y Él está colocando su ira y su juicio sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Nosotros no estamos como iglesia sujetos a la ira de Dios, porque no estamos puestos para la ira. Nosotros hemos sido salvados y comprados por precio de sangre. El Señor no quiere que perezcamos, sino que cada uno proceda al arrepentimiento. Pero lastimosamente en estos últimos tiempos nos damos cuenta cómo la iglesia, cómo la sociedad no ha colocado su mirada en todas las cosas de Dios, primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, sino que ha colocado su mirada en los afanes, en los placeres y en las vanidades que dan este siglo. Antes de todas estas cosas, dice el Señor, van a haber persecución, se van a entregar, dice, en las sinagogas y en las cárceles. Quiere decir básicamente que la iglesia del Señor, los que hemos militado
en el servicio de darle gloria, honra y alabanza y poder predicar su evangelio en todas partes, vamos a tener persecución. Vamos a tener confrontación con las autoridades, y esto nos damos cuenta porque básicamente estamos dándonos cuenta en esta hora que en algunos países se nos ha exigido a los pastores casar homosexuales y a generar esta clase de matrimonios que ante la vista del Señor no es agradable. Y a los que no lo han hecho tienen confrontación, van a las cárceles, son llevados ante las autoridades a causa de defender el nombre del Señor. Dígame usted, mi amado amigo y hermano, si usted no ha visto esas noticias en estos últimos tiempos, que la iglesia del Señor tiene persecución a causa de guardar los estamentos, los estatutos, las normas, los principios de Dios Todopoderoso y no permitir que la homosexualidad, el lesbianismo y la maldad que en el mundo se da sea un patrón de vida que se establezca dentro de esta sociedad. Dígame usted si no ha visto la persecución que la iglesia, los pastores y líderes y muchos hermanos que están sosteniendo en alto el nombre del Señor no han tenido persecución por parte de las autoridades. Estoy seguro de que usted va a consentir conmigo de que estos tiempos son tiempos de gran persecución para la iglesia, y lo que estamos viviendo ahora en Ecuador, este terremoto de 7.8, no es más que aquellas consecuencias de la ira de Dios, dando a entender que los juicios de Cristo están próximos a ejecutarse. En Isaías 29 podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada. Fíjese bien cómo visita Jehová Dios, nuestro Padre eterno. Dice la palabra, si usted lee su Biblia, Isaías 29, versículo 6. Con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Si usted pone atención, dentro de ese listado observamos que los terremotos son formas y maneras que Jehová Dios de los ejércitos utiliza para visitar la tierra. Si Ecuador ha tenido este movimiento telúrico, debe sentirnos por un lado agradecido porque Dios, Jehová Dios de los ejércitos, ha decidido visitar Él directamente a Ecuador en esta hora. Versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Estamos dando cuenta, mis amados amigos y hermanos, que esta clase de situaciones complicadas, a causa de la iniquidad, a causa de la perversión, no solamente de una sociedad alejada de Dios, sino de una iglesia fría, una iglesia apagada y distanciada, en donde han dejado a Dios en segundo lugar y su primer amor ha menguado. Dice el Señor que sobre estos ha colocado un espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Aquí pueden brincar muchas personas y querer darse el privilegio y el lujo de decir: el Señor me lo reveló, Dios me lo profetizó y yo sabía que esto iba a pasar. Pero la palabra de Dios me dice que sobre esta nación, sobre este pueblo, sobre esta nación, Dios derramó un espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios quiso visitar sorpresivamente a Ecuador en esta hora para dar a conocer sus juicios y los tiempos que nosotros como iglesia debemos estar advertidos que están próximos a ejecutarse.
Dice el versículo 11, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y les dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. El entendimiento de la iglesia en esta hora está sellada, y no porque a Dios le ha placido cerrar sus arcanos de conocimiento, entendimiento y sabiduría. Es por la dureza del corazón de la iglesia, de los hombres y mujeres de Dios, que han preferido los placeres del mundo, han preferido concientizar a un rebaño que en vez de ser exhortado, en vez de estar preparándoles para el suceso más importante de la iglesia, que es el arrebatamiento, han comenzado a dar un mensaje tergiversado, tibio, en donde solamente se espera que hablen grandes profetas de Dios sobre el recurso económico, sobre la prosperidad. Si usted se da cuenta, las personas que invitan personajes, pastores o salmistas o profetas de otras naciones a sus iglesias, son para que se escuchen mensajes de que va a haber prosperidad, de que las cosas van a mejorar. Pero cuando hay un verdadero mensaje de Dios, donde trae arrepentimiento, donde hay un verdadero mensaje de Dios, donde le dice al pueblo, has fallado, te has apartado, va a venir momentos de crisis y de dolor. Entonces obviamente esa clase de mensajes no son muy populares y no traen muchos amén dentro de una congregación. Esta clase de personas no son normalmente invitados, porque eso no trae congregaciones, no atrae muchedumbres y no llenan iglesias. Versículo 12, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo, ponga atención, amado amigo y hermano, porque este pueblo, es decir, esta iglesia y muchos de los que aún no profesando seguir a Cristo con todo su corazón, porque para profesar a Cristo no solamente basta creer que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Bíblicamente dice que para poder profesar que Él es mi Señor, yo tengo en primer lugar que arrepentirme de todos mis pecados. Arrepentimiento, como el mensaje de Juan el Bautista preparaba a una congregación, a un pueblo, diciendo arrepiéntete. Y luego de esto vino el ministerio de Jesús. El mensaje de estos tiempos es arrepentimiento. Todo Ecuador necesita proceder al arrepentimiento genuino. No es una religión. No es que yo profeso el catolicismo o profeso los testigos de Jehová o los mormones o los evangélicos. No. El verdadero sentido del cristianismo es ser seguidor de Cristo. Y seguir a Cristo implica entender su palabra y obedecer su palabra. Y Él dice, confiesen sus pecados para que sus pecados sean perdonados. Confiéselos ¿a quién? A Dios Padre Todopoderoso, el único capaz de perdonar todos nuestros pecados. Nadie más ha tenido ni tendrá la potestad de perdonar los pecados, porque nadie pagó el precio justo, solo Jesucristo el Señor, en medio de una cruz, derramando su preciosa sangre. Arrepentimiento. Necesitamos entonces, para convertirnos en hijos de Dios, no solo en criaturas de Dios, arrepentirnos en primer lugar y luego confesar que Jesucristo con nuestra boca y creyendo con nuestro corazón que Él es el Señor, nuestro Dios y el único medio entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Confesión. ¿Tú has hecho esa confesión con tu boca? ¿O simplemente decidiste avanzar en la costumbre y en el rito que han impuesto tu familia, tus padres, tus abuelos, y creyendo de esa manera ingenua de que tú ya eres un hijo de Dios? No lo eres siempre y cuando primero no te hayas arrepentido de verdad y tu corazón. ¿Cómo no puede existir arrepentimiento en una persona que tenga conciencia? ¿Acaso un menor, un infante de un mes,
de días de nacido puede tener conciencia del pecado con el cual ha sido concebido. Dice, porque en pecado fui concebido. Todos desde que hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre, en maldad y en pecado, fuimos concebidos. Damos a luz a hijos concebidos en el pecado. Hay una generación genética, un ADN de maldad en el corazón del hombre desde que fue concebido. Pero un menor recién nacido no tiene conciencia para arrepentirse. Debe existir un acto pleno de conciencia, de libre albedrío, de escogimiento, que apenas uno lo tenga, lo puede hacer voluntariamente, entendiendo de que sin Dios nada lo puedo hacer. Arrepentimiento. Paso 1. Y eso solo se logra con conciencia. Y el paso número 2 es confesión, indicando que Dios es y Jesucristo es el Señor, el único camino que nos lleva al Padre. Yo pregunto, un niño menor de edad puede tener, que no tenga conciencia, que no tenga razonamiento, puede él voluntariamente arrepentirse y escoger por Jesús el Cristo. Si tú nunca lo has hecho, es tiempo de que primeramente te arrepientas de verdad de todos tus pecados, entendiendo que todo este tiempo, todos los años que han vivido hasta esta hora, has vivido por gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque Él hace salir el sol para los buenos y para los malos. Pero Él está desplayando su gloria y su presencia y su misericordia y su amor en esta hora, diciendo, arrepiéntete de todo tu corazón, deseo que te conviertas de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Solamente primero arrepiéntete, entendiendo de que tu caminar ha sido lejos de Dios, tus caminos, tus pensamientos, tus palabras, tus obras y hasta tus omisiones han sido contrarias a la voluntad de Dios Padre. Pero en esta hora el Señor da una nueva oportunidad a la iglesia. Dice, arrepiéntete de todos tus pecados, conviértete de todo corazón a Dios y confiesa que Jesucristo es el Señor de tu vida. Pero hay muchos que no lo han hecho, y dice el Señor en el versículo 13, pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. La gente le honra a Dios en estos tiempos diciendo, bendito sea el Señor, Dios es el creador de todo. Hablan de Dios en todo, se golpean los dedos, un accidente, bendito Dios, o gloria a Dios, o ay Dios mío. Pero dice la palabra de Dios, pero su corazón, en donde nace todas nuestras acciones, su corazón está lejos de mí. Y más allá de ese corazón que está distanciado de Dios, y dice, y su temor de mí, un temor santo, no se refiere a miedo, sino a obediencia, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Cuando recibimos una instrucción de parte del hombre, estamos sujetos a rebelarnos, a no incumplirlos. Nuestro corazón, dice, está lejos de Él. Y el temor respecto de Dios solamente es un mandamiento de hombres. Versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Hermano y hermana, estamos en estos tiempos donde el Señor ha dicho y están diciendo que Ecuador solamente de labios le honra a Dios, y el corazón de Ecuador está lejos de Él, y el temor a Dios que debe existir en el corazón de cada autoridad, de cada gobernador. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y dice el Señor, a esas autoridades a quien yo he colocado, su corazón está lejos de mí, y el temor y la justicia de Dios no es más que un mandamiento de hombre. Y Él, dice el Señor, voy a excitar, voy a hacer prodigios grandes y espantosos sobre esta nación. Dios ha visitado Él en persona a Ecuador en esta hora,
ha colocado su presencia visible, sensorial en este tiempo para decir: Ecuador, tu corazón está lejos de mí y no hay temor de Dios en tu corazón. He visto tu perversidad. He visto tu perversidad. Apocalipsis 11 dice, en aquella misma hora, versículo 13, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto, y las demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. ¿Qué nos damos cuenta? Apenas estamos sintiendo principios de dolores, el terremoto que Ecuador sintió y que China o Japón siente y que Chile siente y que otras naciones sentirán. No va a ser nada comparado con las cosas terribles que necesariamente el país, el Ecuador y el mundo entero tiene que pasar en la era de la ira de Dios, que está muy próxima. Gran terremoto, con grandes destrucciones, está profetizado. Apocalipsis 16. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quién puede hoy decir: Señor, ¿por qué has permitido un terremoto? ¿Por qué se caen las casas? ¿Por qué mueren tanta gente? ¿Por qué mueren esos niños? ¿Por qué la gente pierde lo que pierde por medio de esos desastres? Estamos juzgando la autoridad que Dios tiene para establecer su juicio sobre este mundo. Dios es todopoderoso y su palabra dice: son sus juicios verdaderos y justos. Aún a pesar de esta calamidad, aún a pesar de esta tragedia, aún a pesar de esas muertes y de mucha destrucción y devastación, esos juicios de Dios son verdaderos y justos. Versículo 18, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto, tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Hermano, hermana, amigo, conviértase y arrepiéntase de todo corazón para que tenga misericordia Dios de su vida. Porque todavía el gran terremoto sobre este mundo no ha venido. Pero va a venir y está profetizado. Va a venir un gran terremoto sobre este mundo, como jamás nunca un hombre lo ha conocido sobre la tierra. Tan grande, tan poderoso, que realmente si hoy usted que vivió y sintió este terremoto en Ecuador con escala de Richter 7.8 y sintió miedo y temor, imagínese del gran terremoto que está profetizado habrá sobre esta tierra, tan poderoso para que sea tan expresiva la palabra de Dios en Apocalipsis 16-18. Es porque realmente va a ser algo que el hombre no lo ha visto nunca. Yo no creo que las medidas de la escala de Richter sean una medida que pueda cuantificar ese gran terremoto que va a venir. ¿Por qué Dios permite estos terremotos? Cuando hay rebelión. Cuando una nación, conociendo las cosas de Dios, entendiendo los principios bíblicos de Dios, se van en contra de lo que Dios ha dispuesto y comienzan a adorar a ídolos falsos. Cuando una nación le da la espalda a Dios, cuando una nación por medio de sus gobernantes comienzan a dar leyes, a hacer justo lo injusto, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, entonces Dios nuevamente viene y visita esa nación y se va contra ese pueblo. Lastimosamente, lo que hace un gobernador, lo que hace un líder, lo que hace un presidente afecta colateralmente a toda la nación. Si esta nación tiene que ser restaurada, si Ecuador tiene que ser restaurado, sus autoridades, desde el presidente de la República, tiene que doblar sus rodillas él y pedirle perdón a Dios.
Él es el encargado de doblar sus rodillas y decirle: Señor, perdona mi iniquidad, perdona por haber dado paso a leyes que favorecen a los grupos homosexuales y a los gays. Perdóname por haber colocado en puestos de autoridad a personas no morales, conforme a los principios éticos, morales, religiosos que tu palabra me ha enseñado. Dentro de cada gobierno vemos corrupción, producto de la maldad y la perversidad del corazón del hombre y producto de hombres y mujeres que han dañado toda clase de relación con Dios. Vemos gente dentro de la esfera política, homosexuales, que están legislando, que están dictando leyes, decretos, formulando proyectos, y en especial dando poderío y empoderando de autoridad a este grupo de personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Número 16 nos habla de la rebelión de Coré. Y en el versículo 30 dice el Señor: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hay un grupo de personas que han generado la ira de Dios para esta nación. No solamente hablamos de líderes políticos, sino también de líderes espirituales dentro de las iglesias y de las congregaciones, que en vez de apacentar las ovejas, las han esparcido. Hay congregaciones divididas que no se han sometido al gobierno de Dios y que se han ido en contra de las autoridades impuestas por el Señor, con sus líderes, con los pastores. Se han rebelado en contra de los pastores, se han rebelado en contra del mandamiento de Dios. Muchos líderes, muchos pastores han tenido que abandonar las obras producto de la división de la iglesia. Y ellos tratan de armar nuevamente una estructura de iglesia sin haber pedido perdón a Dios, sin haberse arrepentido y ponerse a cuentas con aquellos con los cuales ellos tuvieron una disputa. La palabra de Dios enseña de que para qué sirve dejar una ofrenda en el altar. Primero ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y ofrenda. ¿Cómo es posible que muchas iglesias, habiendo malogrado a hombres de Dios, a pastores y líderes que tuvieron que apartarse de la obra, ellos, los cuales, esta gente que hicieron ese daño, siguen continuando levantando supuestamente la obra de Dios sin ponerse a cuentas con el hombre o la mujer de Dios con los cuales ellos fueron piedra de tropiezo? Hay autoridades aquí en este Ecuador que están llamando a lo malo bueno con leyes, con normativas y procedimientos contrarios al corazón de Dios. 31 dice en el capítulo número 26: y aconteció que cuando cesó él hablar de estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Mis queridos hermanos y amigos, es seguro que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no se complace ni se alegra en provocar terremotos en un pueblo, en una nación, en un lugar. Pero hay evidencia bíblica que revela que la ira de Dios Santo, apartado del mal y contrario al pecado, de alguna manera nos muestra su indignación por el aumento de la corrupción, la maldad en todos los sentidos a nivel mundial, con diferentes clases de castigos, como lo fue el diluvio en los días de Noé y el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6, 18 y 19. Hermanos y amigos, cuando Dios descendió al monte Sinaí para dar los 10 mandamientos a vista de Moisés y de todo el pueblo de Israel,
Dice la palabra de Dios que la tierra tembló, se estremeció, según Éxodo 19:18. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hubo un gran terremoto causado por el Padre Celestial, demostrando su gran desacuerdo ante la muerte de su Hijo Jesucristo, aunque esto lo permitió porque era parte del plan eterno de salvación para el hombre por amor a nosotros, mediante el único sacrificio valedero eterno del Señor Jesús, el Cristo. Mateo capítulo 28. Amigos y hermanos, otras citas bíblicas donde nos habla sobre temblores y terremotos causados por Dios los tenemos cuando el apóstol Pablo y el hermano Silas fueron encarcelados y presos por predicar el evangelio de Jesucristo en una ciudad llamada Filipos. Mientras oraban y cantaban a Dios, el lugar que pasó tembló y todas las celdas se abrieron y las cadenas que le ataban cayeron ante la presencia de Dios. Hechos 16:26. Y como señal de los últimos tiempos y confirmación de que el retorno de Jehová Dios, de Yeshua HaMashiach, Cristo, se acerca, él mismo declaró: habrá terremotos en diferentes lugares. Ecuador es uno de ellos. Y más, donde el pecado va de aumento, con la adoración a seres demoníacos, vírgenes, imágenes, santos, en vez de adorar al Dios Todopoderoso. Mateo 24:6, Éxodo 21 al 4, Salmo 135 del 15 al 18. Por otra parte, en el libro de Apocalipsis se registran terremotos más contundentes a nivel global e intercontinental, que dice traerá Dios sobre los moradores de la tierra por su maldad y el rechazo a sus hijos y sus mandamientos, y toda clase de enseñanza en general, donde las ciudades de las naciones se caerán y las islas serán removidas de su lugar, y no hay forma de cambiar el futuro colectivo, hermano, no hay forma. Esto apenas son principios de dolores. No importa lo que dicen estos profetas, que todo va a ir mejor, o los que hablan los pares de sufrir, o los que hablan los horóscopos, o los brujos, o los adivinos. Aunque podemos escapar de estos castigos de manera individual, arrepintiéndonos de nuestros pecados y convirtiéndonos a Jesucristo y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas contenidas en el Nuevo Testamento. Léalo: Apocalipsis 6:14, Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:3, Hechos 3:19. De manera individual, hermano. Pero los juicios de Dios ya están establecidos y se tienen que cumplir en este mundo. Hermano y amigo, Dios ha sido paciente y misericordioso, esperando que lo busquemos y nos preocupemos por agradarle, por conocerlo a Él por medio de la Escritura, no a través de la tradición ni ningún representante, porque Dios no tiene representantes, reconociéndolo y agradándolo por todos los beneficios obtenidos desde la fundación del mundo hasta hoy. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Enojándolo. ¿Cómo lo enojamos? Cuando estamos permitiendo como sociedad casamientos homosexuales, cuando permitimos el aumento del narcotráfico, consumiendo y vendiendo todo tipo de drogas, practicando el aborto y crímenes o en diferentes lugares por doquier a nivel internacional, cuando vemos que los cultos a los demonios con el vudú y diferentes doctrinas malignas han proliferado, grabaciones de música con letras dañinas a la moral y a las buenas costumbres. No estamos haciendo nada como sociedad ni como iglesia. Entonces, nos quejamos o nos entristecemos cuando vienen las plagas, los huracanes, los ciclones, los terremotos, los temblores. La tierra no es tan segura, hermano. Lo que nos debe llevar a pensar en la salvación eterna de nuestra alma, aceptando a Jesucristo como Salvador y Señor. Porque si tenemos que irnos súbitamente o repentinamente, alábalo si puede. Primera de Corintios 6:9 y 10. Segunda de Corintios 15:33. Concluyendo este mensaje, inevitablemente, amigo, los terremotos seguirán aconteciendo,
y más allá, van a ir incrementando de fuerza, y todo esto es apenas principio de dolores, por lo cual, como no sabemos cuál es el próximo, ni sabemos dónde ocurrirá, ocupémonos entonces mientras podamos en agradar a Dios. Busquemos su salvación en Jesucristo, único camino para llegar al Padre, antes de que Él venga o antes de que Él nos llame con una muerte física. Aprovechemos, amigo, el tiempo que Dios nos concede y no nos dejemos llevar por los falsos profetas que solamente hablan de paz y prosperidad y de bendición material, que todo nos va a ir bien y que los peligros se van, y que oremos para que no haya terremotos, porque sí van a haber. Oremos para que no haya desigualdades, que sí va a haber. Oremos para que venga la gloria de Dios, establecemos el reino de Dios aquí. No va a venir, porque el reino de Dios va a venir después de que pase todas estas cosas terribles y la ira de Dios. Cuando venga el gobierno milenial, ahí vendrá Dios. Ahí va a venir con justicia y verdad a gobernar durante 1000 años. Y luego de eso habrá el juicio blanco del Señor, nuestro Padre. Pero en este tiempo, en donde estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios antes del arrebatamiento, las cosas van a ir de peor. No van a haber mejoras, salvo que sean cosas individuales, como estábamos estudiando. Dios nos puede liberar individualmente, pero los juicios de Dios ya están establecidos colectivamente para este mundo. Este mundo está sentenciado, el mundo clama redención y el mundo va a tener que ser juzgado. Falsos juicios, falsos profetas que simplemente tratan de confundir con palabras dulces a los oídos de los creyentes. Aprovechemos el tiempo que Dios nos concede, hermanos. Hay gente que tratan de decir que el peligro se va a ir, que no va a pasar nada. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Juan 14:6, Juan 3:16, Juan 5:24 al 30. Luego de esto, que el Señor ha querido y ha permitido que yo grabe para usted, mi hermano. Usted y yo ya sabemos qué es un terremoto, qué los produce y cuáles son sus causas y consecuencias. Lo hemos visto de cerca y de lejos. Dios tenga misericordia de nosotros. No sé si usted que acaba de escuchar esta grabación es cristiano, nacido de nuevo. Pero si usted no lo es, y a través de este audio Dios ha permitido que toque su corazón mediante este mensaje bíblico y quiere convertirse, arrepintiéndose al Señor, hay 3 pasos. Primeramente, arrepiéntase de todo su corazón. Confiese sus pecados en esta hora. Declare que ha fallado a Dios en todo tiempo. Segundo, acepte a Jesucristo como su Señor en su vida. Confiéselo, Él es mi Señor. Dígale: Señor, yo te acepto. Luego de haberse arrepentido, primero de arrepentimiento, yo te acepto en mi vida, Señor. Te acepto. Quiero que seas el Señor y Dios de mi corazón. Una vez que usted hace esa aceptación, el tercer paso, agradézcale a Dios por la vida nueva que Él le da y comparta su experiencia, su testimonio con otros. No deje de congregarse como otros tienen por costumbre. Busque una iglesia de sana doctrina donde se hable la Biblia, donde se hable la palabra de Dios. No se hable de experiencias personales, ni se hable de nada que no sea de Dios. Habemos un pueblo comprometido con todos nuestros errores y defectos. La iglesia cristiana evangélica y quien le habla no somos personas exentos de pecar, ni somos extremadamente espirituales. Somos tan pecadores como usted, pero simplemente tenemos un corazón dispuesto a arrepentirnos a Dios cada vez que le fallamos. Si usted quiere, le voy a conducir con una oración de fe. Si usted es esa persona que ha escuchado esta oración y dice: Señor, yo realmente quiero estar preparado. Quiero estar preparados para que si algo sucede, quiero estar contigo para siempre.
Oramos. Si usted es esa persona, permítame orar por usted. Repita conmigo. Padre celestial y Padre eterno, gracias te doy, Señor, por este mensaje que ha conmovido mi corazón y ha tocado mi alma. Espíritu Santo, gracias porque yo sé que tú has traído convicción de pecado a mi vida en esta hora. Yo me arrepiento de todo mi corazón, Señor, por haberte fallado. Yo te he fallado, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, Señor. Hasta lo bueno que debía haber hecho no lo hice. Creyendo hacer lo bueno, hago lo malo. Soy pecador, he fallado, Señor. Pero en esta hora, Padre, yo confieso mis pecados para alcanzar la oportuna misericordia. No oculto el pecado, Señor, porque sé que te he fallado. Tu palabra dice, Señor, que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y perdonar toda la inmundicia, la maldad, la iniquidad que en mi corazón hay. Yo recibo ese perdón por medio del sacrificio de Jesucristo y declaro en esta hora que tu perdón me alcanzó, que tú has enviado todos mis errores al mar del olvido, que tú has borrado, Señor, toda mi transgresión, has puesto una nueva vestidura blanca sobre mi vida, Señor, me has sellado en esta hora con el sello del Espíritu Santo. Soy propiedad tuya, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre bendito, en esta hora, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Guárdame de todo mal. Ayúdame a perseverar en el camino del Evangelio. En mi debilidad, tú, Señor, fortalécete. Ayúdame a caminar en obediencia todos los días, Señor. Diga el débil, fuerte soy, dice tu palabra. Cuando yo esté siendo tentado, ayúdame, Señor, a negarme a la tentación. Queremos caminar en obediencia contigo. Queremos ser hallados dignos, Señor, de escapar de todos los juicios que sabemos que van a llegar a este mundo. Queremos, Señor, que cuando suenen las trompetas y Jesucristo venga por su iglesia, ser hallado digno y escuchar el sonido del shofar y levantarnos de este mundo en un cuerpo glorificado hacia tu presencia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta hora, por el perdón que no merezco, por la misericordia y gracia que no merezco. Gracias por esta oportunidad que la he tomado como un regalo precioso que es la salvación. Ahora mi compromiso, Señor, es crecer hasta la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo, aceptando la invitación a las bodas del Cordero, porque mi propósito, Señor, es acudir a las bodas en calidad de esposa de Jesucristo. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amigo y hermano, hoy gloria a Dios por su vida. Si usted oró de esa manera, permítame decirle que bienvenido a la casa del Señor. Usted ya es parte de la iglesia del Señor. Usted, si en este momento el Señor le llama a su presencia, usted fuera a su presencia, en verdad. Yo doy gracias a Dios por haberme permitido utilizar estos 45 minutos casi de grabación para edificar la vida de alguno. Si esta grabación ha salvado a uno, hemos tenido victoria. Yo no sé su nombre, pero yo doy gloria a Dios por usted si oró. Doy gloria a Dios por usted, hermano o hermana, que ha comprendido el mensaje también y que le acercó más al propósito de Dios en su vida. Doy gloria a Dios por aquel ministro que escuchó este mensaje y también se siente identificado y lo va a compartir para que otros hermanos u otras almas perdidas puedan alcanzar salvación. Es el tiempo que Ecuador regrese a su primer amor. Ecuador es de Cristo, pero Dios ha visitado este país por medio de este terremoto el 16 de abril del 2016 para dar un único mensaje: arrepiéntete, Ecuador. Presidente, vicepresidente, autoridades de este país, arrepiéntanse.
busquen a Dios y establezcan normas, principios de acuerdo y leyes a los principios que están en la Biblia, a los principios de Dios. No den paso a la homosexualidad, no den paso a la injusticia, a la corrupción. Conviértanse realmente en instrumentos de bendición de Dios en estos últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Recuerde que las cosas peores van a pasar todavía sobre este mundo, pero por la inmensa gloria de Dios y misericordia, usted puede estar sobre esa adversidad en forma individual, usted y su familia. Si usted realmente vive bajo la sombra del Omnipotente, usted va a ver las cosas que suceden, pero a usted, dice la Escritura, 1000 o 10,000 caerán a mi diestra y siniestra, pero a mí ninguno me afectará. Ninguna arma forjada contra mí prospera, y condenamos toda lengua ociosa que se levanta contra mí en juicio. Dice el Señor también: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que tu alma prospere. Que tu alma prospere, hermano. Que tu alma prospere. Aquí no es que prospere tu billetera, tus negocios, que prospere tu alma. Lo que Dios busca en este tiempo es simplemente que prospere el alma. Y voy a bendecir tu vida con la bendición sacerdotal. Como ministro del Evangelio, voy a proceder a dar esta bendición para todo aquel que quiere recibirla. Y dice así: levante su mano si usted quiere. Que Jehová te bendiga en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que tú estés persiguiendo en nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro, ponga su mirada sobre ti, que te preserve del mal y que ponga muy a distancia a tus enemigos. Que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor te bendiga, amigo y hermano. Si has aceptado a Cristo, eres mi hermano. Y si no has aceptado a Cristo, te conmino, te invito a que no pierdas el tiempo y lo aceptes voluntariamente al Señor mientras puedas. Te ha saludado tu amigo, el pastor Fabián Muñoz, desde Guayaquil, Ecuador, siendo 17 de abril del año 2016. Que Dios te guarde.